Este fue Old Lots. The Fed hiked rates rapidly and housing is as broken as ever. Y a ver, estos podcasts de Old Lots, no sé si conocéis este podcast. Este es uno de Bloomberg, que salen... ¿Cómo se llama este tío? De Stalwart, no sé cómo se llama. Y otra tía. Bueno, son dos tíos, un tío y una tía, entrevistando a quien sea que sea el invitado, ¿vale? Y bueno, esta intro la hago ahora, pero no la voy a hacer siempre, ¿vale? Porque más o menos escucho siempre los mismos podcasts. Entonces, en esta entrevista hablaban con alguien, no me acuerdo con quién hablaban, sobre real estate, sobre inmuebles, bienes inmuebles. Y me gusta porque la primera parte de la charla, o sea, lo primero que dicen en la charla es: dejaremos de hablar de bienes inmuebles en algún momento. Y me pareció curioso porque es verdad que, o sea, en el ámbito financiero, los bienes inmuebles son importantísimos. Bueno, es que son de lo más importante que hay. Digamos, una pata del mundo financiero económico que es brutal y tiene un peso enorme. Y realmente es sorprendente, ¿no? O sea, a ver, por una parte debería tener mucho menos valor, pero por otra entiendo que sí lo tenga, pero por otra no entiendo que tenga. A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, a ver, las casas deberían ser como materias primas, ¿no? Tú necesitas una casa y la tienes y ya está. En este sentido, debería ser un poco como el petróleo. El petróleo también lo necesitas, también lo usas. Y el petróleo es importante. Entonces podrías pensar, joder, pues si el petróleo es una materia prima y es importante, el petróleo mueve economías, ¿por qué las casas no van a hacer lo mismo? Bueno, pues digamos que el contrapunto aquí sería que hacer casas es fácil. O sea, realmente hacer casas es algo que es sencillo. No debería ser algo difícil. O sea, es algo que si es difícil es solo por regulaciones y demás cosas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el ¿cómo se dice esto? La energía nuclear, ¿no? Si no se invierte más, si no se hace más energía nuclear, es simplemente porque hay regulaciones que lo dificultan, no tanto porque sea difícil en sí mismo, ¿no? O caro. Es caro, pero no es tan caro. De hecho, la mitad del coste más o menos de una central nuclear se va en burocracia, lo cual es surrealista. Bien, total, que se le da mucho bombo y es muy importante el tema de las casas, pero realmente las casas yo creo que deberían ser algo que fuesen, pues eso, una materia prima. No deberían ser algo que se compre y se mantenga y que sea, en muchos casos, el principal vehículo de ahorro. Porque en España, por ejemplo, la gente ahorra con casas. No tiene sentido que esto sea así. Pero bueno, me pareció un comentario interesante. Am, Luego, en esta charla lo que hacían era analizar el mercado inmobiliario y lo que había pasado en los últimos meses. Y, claro, me gustó la charla porque, joder, no sé qué estáis pensando vosotros, pero yo pensaba que con el tema este de la subida de tipos de interés y que el enfriamiento de la economía y demás, pues las casas bajarían y yo podría comprarme una casa. Pero no se ha visto esto, al menos no se ha visto esto de una manera casi marcada, casi nada marcada. Y comentaba la persona a la que entrevistaban, creo que era una mujer, que en muchos casos lo que había visto en Estados Unidos es que, al contrario de lo que se esperaba, es decir, al contrario de lo que se esperaba que pasase con las casas, que sería una caída o una menor demanda, lo que pasó fue que conforme subían los tipos de interés, la gente se iba a comprar más casas. Porque decía, hostias, van a seguir subiendo los tipos, mejor me compro la casa ya. No vaya a ser que mañana lo suban los tipos y me cueste más. Entonces, en lugar de reducir la demanda, tuvo un impacto, pero no frenó la demanda porque mucha gente compraba por si acaso. Y eso me pareció una lectura curiosa. Y otra parte que tenemos que investigar, y no lo vamos a hacer ahora porque estoy muy cansado y tengo mucha hambre, pero una cosa que podemos investigar es una cosa que comentan en la charla, y es lo de los constructores públicos y privados. Y esto era una cosa interesante
que, de hecho, ya te digo, deberíamos... Me ha dejado una nota porque esto es algo que hay que investigar. Resulta que en Estados Unidos, y bueno, supongo que en los demás países también, hay una diferencia, ¿no?, entre constructores públicos y constructores privados. Y en el 2008, decía la mujer, la cantidad de construcción pública estaba alrededor del 5 o 10% del total. Y ahora está alrededor del 50%. O sea que la construcción pública es la mitad de la construcción, cuando antes era solo el 5 o el 10%. Esto ya a mí de primeras me huele mal. O sea, lo público, ya sabéis, me desprende tufillo. Entonces, algo chungo hay ahí, fijo. ¿Qué hay chungo? Ni puta idea. Pero yo creo que algo chungo hay. Esto habrá que investigarlo. Y, y la última cosa que me pareció muy interesante fue, esto me pareció, que dije, hostias tú, qué cosas, ¿no? O sea, esto es lo típico que cualquier planificador central sería incapaz de prever, ¿no? Y es que tenemos a los baby boomers, ¿vale? Los baby boomers son estos que tienen unos 60 años, como Brad Pitt, por ejemplo, es un baby boomer, y, y que tienen mucho dinero, como Brad Pitt. Y, y nada, pues tienen todo el dinero, todas las casas y demás. Entonces, estos, como dice Nanuquita, están a punto de jubilarse y curiosamente pasa algo cuando estos viejos se jubilan, que no es lo que se esperaría que ocurriese. Y es que normalmente ocurre, sobre todo en Estados Unidos, que los jóvenes no viven donde los viejos. Es decir, los jóvenes se van del nido, digamos, y se van a otro estado a trabajar, yo que sé, imagínate que nacieron en Mississippi, pues se van a trabajar a Austin, ¿no?, o a California. Bueno, pues una cosa que pasa mucho, es que cuando se jubilan estos yayos, que tienen a sus hijos, que ya tienen hijos también, o sea, que tienen nietos, y viven en otro lugar, lo que hacen estos jubilados es que se van a donde viven los jóvenes. Y al hacer eso, lo que hacen es que sacan del mercado a otros jóvenes. O sea, esto no sé si se está entendiendo porque es que me emociono tanto, pero imagínate que tienes un pueblo o una zona que atrae juventud, porque es una zona muy juvenil, ¿vale? Y atrae a nuevas familias y demás. Esas nuevas familias que van ahí, pues crean una zona joven donde se crean, pues eso, vida nueva. Pero esos jóvenes luego se van a ver, digamos, expulsados o se va a impedir que nuevos jóvenes vayan a vivir allí porque esos jóvenes atraen a viejos, a sus abuelos, que vienen a donde viven ellos para cuidar de los nietos y para estar cerca de ellos. Y entonces esos abuelos van a esas zonas juveniles, digamos, y compran las casas. Al comprar esas casas suben el precio de los inmuebles, lo que impide o dificulta el acceso a esos inmuebles a otros jóvenes que hubiesen querido vivir allí. Lo cual me parece curioso, ¿no? Y supongo que es un poco la razón por la cual es difícil encontrar una zona que sea solamente de jóvenes o una zona que sea solamente de viejos, ¿no?, quitando Benidorm. No sé, me pareció una lectura curiosa. La verdad es que de esta charla, el tema inmobiliario no es uno que me apasione, pero de esta charla salieron cosas así curiosas. Si el mercado de bienes inmuebles es tan importante, no debería ser más líquido. No sé por qué están relacionados ambos. O sea, si te refieres a líquido en el sentido de que hay muchas transacciones, pues sí las hay. Lo que impide que el mercado sea líquido es que los activos no son homogéneos. O sea, por ejemplo, si tú tuvieses un mercado de acciones donde las acciones fuesen todas diferentes, pues tampoco sería líquido, a pesar de que se hiciese mucha compraventa de esas acciones. La liquidez viene de comprar y vender algo que es homogéneo, y las casas no son homogéneas. No es lo mismo una casa en Chamberí que una casa en Vallecas. Entonces es un mercado muy grande, pero no es muy líquido.